Buenos días a todos, hoy es lunes, día 7 de marzo. Estamos en la primera semana del tiempo de Cuaresma y lejos de bajar, podemos decir, el listón, lo que hace el camino de Cuaresma y el Evangelio en concreto es llevarnos a intensidad, ¿no? No baja el pistón, ¿eh? Es Mateo 25, 31, 46. Desde luego es un evangelio que deberíamos tener siempre en mente, ¿eh? Deberíamos tenerlo siempre delante de los ojos. Si a cualquier estudiante le dijeran, oye, te vamos a pasar el examen que vas a hacer, las preguntas, te las vamos a pasar, pues estaría contentísimo, ¿no? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos dice, al final de la vida te van a examinar del amor, ¿no? Te van a examinar de esto, ¿no? De esto en concreto. Por tanto, tu vida tiene que ser una preparación para vencer, superar este examen. Esta página casi final del Evangelio de Mateo es sorprendente. Jesús mismo pone en los labios de los protagonistas de su parábola, tanto buenos como malos, unas palabras de extrañeza. ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O fuimos a verte? ¿Cuándo te vimos con hambre y no te asistimos? Resulta que Cristo estaba durante todo el tiempo en la persona de nuestros hermanos, está en nuestros hermanos. El mismo Jesús, que en el día final será el pastor que divide a las ovejas de las cabras y el juez que evalúa nuestra actuación. Para la caridad que debemos tener hacia el prójimo, Jesús da este motivo. Él mismo se identifica con las personas que encontramos en nuestro camino. Hacemos o dejamos de hacer con Él lo que hacemos o dejamos de hacer con los que nos rodean. Es una de las páginas más incómodas de todo el Evangelio, una página que se entiende demasiado bien, y nosotros ya no podremos poner cara de extrañados o aducir que no lo sabíamos. Ya nos lo ha avisado Él, ¿no? Es un programa exigente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros, a los miembros de nuestra comunidad religiosa o parroquial, sobre todo a los más pobres y necesitados. Tenemos que ir viendo a Jesús mismo en la persona del otro, en el prójimo, ¿no? El examen no será sobre si hemos robado, sino sobre si hemos visitado y atendido al enfermo. Se trata de un nivel de exigencia mucho mayor. Se nos decía, no odies, ahora se nos dice, ayuda al que pasa hambre. Alguien ha dicho que tener un enfermo en casa es como tener un sagrario. Pues entonces debe haber muchos sagrarios abandonados, ¿no? Como San Manuel González encontró aquel en Palomares del Río, ¿no? En la Eucaristía, con los ojos de la fe, no nos cuesta mucho descubrir a Cristo presente en el sacramento del pan y del vino. Nos cuesta más descubrirle fuera de la misa, en el sacramento del hermano. Pues sobre esto va a versar la pregunta del examen final. Al Cristo a quien hemos escuchado y recibido en la misa, es al mismo a quien debemos servir en las personas con las que nos encontramos durante el día. Será la manera de preparar la Pascua de este año, anhelar año tras año la solemnidad de la Pascua, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno. Así dice el prefacio primero de Cuaresma. Será también la manera de prepararnos a sacar buena nota en ese examen final. Al atardecer de la vida, como lo expresó San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. Si hemos dado de comer, si hemos visitado al que estaba solo, al final resultará que eso era lo único importante, lo más importante, ¿no? Hoy la Iglesia celebra la memoria de las santas Perpetua y Felicidad, mártires.
Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niño pequeño de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión por petición de sus compañeros mártires, fue escribiendo el diario de todo lo que le iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz a una niña, que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Las acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas, y su catequista, el diácono Saturo, que las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. A Saturo no lo habían apresado, pero él se presentó voluntariamente. Los antiguos documentos que narran el martirio de estas dos santas eran inmensamente estimados en la antigüedad, y San Agustín dice que se leían en las iglesias con gran provecho para los oyentes. Esos documentos narran lo siguiente. El año 202 el emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la policía del emperador y la llevó prisionera, junto con su esclava, Felicidad, y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Dice Perpetua en su diario: nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada, porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no tener junto a mí a mi niño, que era de tan pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concedieran un gran valor para ser capaces de sufrir y de luchar por nuestra religión. Afortunadamente, el día siguiente llegaron 2 diáconos católicos y dieron dinero a los carceleros para que pasaran a los presos a otra habitación menos sofocante y oscura que la anterior, y fueron llevados a una sala a donde por lo menos entraba la luz del sol y no quedaban tan apretujados e incómodos, y permitieron que le llevaran al niño a Perpetua, el cual se estaba secando de pena y acabamiento. Ella dice en su diario: desde que tuve a mi niño pequeñín junto a mí, y aquello no me parecía una cárcel, sino un palacio, y me sentía llena de alegría. Y el niño también recobró su alegría y su vigor. Las tías y la abuela se encargaron después de su crianza y de su educación. El jefe del gobierno de Cartago llamó a juicio a Perpetua y a sus servidores. La noche anterior, Perpetua tuvo una visión en la cual le fue dicho que tendría que subir por una escalera muy llena de sufrimientos, pero que al final de tan dolorosa pendiente estaba un paraíso eterno que les esperaba. Ella narró a sus compañeros la visión que había tenido y todos se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el fin. Primero pasaron los esclavos y el diácono. Todos proclamaron ante las autoridades que ellos eran cristianos y que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. Luego llamaron a Perpetua. El juez le rogaba que dejara la religión de Cristo y que se pasara a la religión pagana, y que así salvaría su vida, y le recordaba que ella era una mujer muy joven y de familia rica. Pero Perpetua proclamó que estaba resuelta a ser fiel hasta la muerte a la religión de Cristo Jesús. Entonces llegó su padre, el único de la familia que no era cristiano, y de rodillas le rogaba y le suplicaba que no persistiera en llamarse cristiana, que aceptara la religión del emperador, que lo hiciera por amor a su padre y a su hijito. Ella se conmovía intensamente, pero terminó diciéndole: «Padre, ¿cómo se llama esa vasija que hay ahí enfrente?». «Una bandeja», respondió él. «Pues bien, a esa vasija hay que llamarla bandeja, y no pocillo ni cuchara, porque es una bandeja. Y yo soy cristiana. No me puedo llamar pagana ni de ninguna otra religión, porque soy cristiana y lo quiero ser para siempre». Y añade el diario escrito por Perpetua: «Mi padre era el único de mi familia que no se alegraba porque nosotros íbamos
a ser mártires por Cristo. El juez decretó que los 3 hombres serían llevados al circo y allí, delante de la muchedumbre, serían destrozados por las fieras, el día de la fiesta del emperador, y que las 2 mujeres serían echadas, amarradas, ante una vaca furiosa para que las destrozara. Pero había un inconveniente, que Felicidad iba a ser madre, y la ley prohibía matar a la que ya iba a dar a luz. Y ella sí deseaba ser martirizada por amor a Cristo. Entonces los cristianos oraron con fe, y Felicidad dio a luz a una linda niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas, y así ella pudo sufrir el martirio. Un carcelero se burlaba diciéndole: ahora se queja por los dolores de dar a luz, y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? Ella le respondió: ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue el martirio me acompañará la gracia de Dios, que me llenará de fortaleza. Bueno, y así llegó al martirio, ambas dos, y lo sufrieron realmente con valentía, y con entrega total de su vida. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio del martirio de las santas Perpetua y Felicidad y compañeros mártires. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos pidiendo la paz en Ucrania, la paz en el mundo. Os quiero.